Entonces, soy la magíster Cristel Pacheco, encargada de la ponencia del día de hoy, intervención neuropsicológica en pacientes con demencia. Como bien mencionó, pueden dejar sus preguntas a lo largo de la presentación en el chat. Yo voy a ir leyendo, respondiendo y en algún momento de la ponencia también haré algunas preguntas y tendremos como una charla, taller vivencial, de manera de que todos participamos, todos aprendemos y vamos interactuando. Entonces, vamos a empezar. Antes de hablar de intervención o de un tratamiento como tal como es el nombre de la ponencia de intervención neuropsicológica, primero necesitamos hacer un deslinde entre el envejecimiento cerebral normal y el envejecimiento patológico. Para ello, vamos a necesitar observar a nuestro paciente o a nuestro familiar, adulto mayor o adulto intermedio, que quizás está presentando cambios en su funcionamiento cognitivo, cambios en la funcionalidad, en la vida diaria, y necesitamos ubicarlo. Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver tres colores, ¿no? Donde en naranja es envejecimiento esperado, que viene a ser el envejecimiento cerebral normal. Tenemos el verde, que es el deterioro cognitivo leve, y un punto de quiebre que pasa en la línea de color celeste, llamado demencia. Entonces, a medida que la persona, que todos los seres humanos, empezamos a envejecer a partir de los 30 años en adelante, vamos a tener una serie de cambios que son parte de la normalidad, ¿no? Nuestro sistema de procesamiento de información va a ser cada vez más lento a medida que envejecemos. Atención dividida también se va a ver implicada. Vamos a tener algunas quejas subjetivas de la memoria, pero luego al pasar del tiempo o haciendo un esfuerzo mental, podemos evocar la información. Estos cambios cognitivos esperados para el envejecimiento no van a afectar nuestra rutina diaria. Vamos a mantenernos activos, podemos interactuar, aprender nuevos cursos y seguir movilizándonos incluso solos. Pero, ¿qué pasa si este proceso de envejecimiento cerebral normal torna y estos olvidos o cambios a nivel cognitivo pasan a ser más recurrentes? Quizás en algún momento no logro evocar la información, necesito la ayuda de otra persona para que me haga acordar las cosas. También puedo ir a algún lugar de mi casa, llego a mi casa o llego al ambiente y no me acuerdo para qué fui y me cuesta muchísimo recordar. Luego tengo que esperar varias horas o me tienen que hacer recordar para qué fui, ¿no? O quizás me olvido dónde dejo mis cosas, dónde dejé mi celular, dónde dejé mis anteojos, dónde dejé mi libreta de notas y tengo que buscar por toda la casa. Pasa que la presentación de estos síntomas también afectan al lenguaje, no encuentran las palabras que quieren decir, la denominación decae, poca comprensión de los textos, entre otros síntomas. Así como en la orientación, no van a identificar el día, la fecha, pero a pesar de todos estos cambios, ya sea a nivel de memoria como otras funciones cognitivas, entre lenguaje, orientación, cálculo, funciones ejecutivas, entre otras, la persona de deterioro cognitivo leve aún mantiene su independencia. Es decir, se moviliza solo, maneja sus finanzas, toma decisiones, se baña solo, come solo, elige sus prendas de vestir. La persona es bastante funcional. Y es aquí donde quizás por desconocimiento, equivocadamente la familia considera que esto es normal. Porque es adulto mayor, bueno, debe de olvidarse. Porque es adulto mayor, es esperado estos cambios. Esto es falso. Son ciertos mitos que estarían dando un mal abordaje al deterioro cognitivo leve. Desde esta flecha en color en verde, ya la persona necesita un tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, que es justamente parte de la intervención que vamos a hablar el día de hoy, que es el tratamiento neuropsicológico. Entonces, ¿qué pasa a través del tiempo? ¿Qué pasa si mi familiar o el paciente no recibió la ayuda necesaria, migra y torna? Hay un punto de quiebre donde pasa a un deterioro mucho mayor, donde se ven más implicados los cambios cognitivos, el problema de memoria incrementa, los problemas de lenguaje, y aquí debutan todos los problemas de afasia, agnosia, anosognosia, amnesia, etcétera. La persona se vuelve dependiente a sus cuidadores, a sus familiares, y no pueden tomar decisiones, tampoco se valen por sí mismos y necesitan mucha observación. Entonces, en el paso o vamos viendo
que estas líneas van avanzando en el tiempo, también se afecta la funcionalidad. Y es aquí donde la intervención neuropsicológica va desde el punto de vista tanto para las funciones cognitivas o las funciones intelectuales, como también para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Como bien mencionaba al inicio, es hacer un deslinde, ¿no? Poder darnos cuenta, poder asistir al especialista, tanto neuropsicólogos, psicólogos clínicos, psiquiatras, geriatras, neuropsiquiatras o neurólogos, para poder decidir, ¿no? Dar un diagnóstico al paciente y observar si su envejecimiento forma parte de la normalidad, forma parte de lo esperado con estos cambios normales, que viene el declive normal y esperado, o quizás esa persona ya está debutando con un deterioro cognitivo que al final, o quizás al momento de hacerle la evaluación, ya lo encontramos en etapas de un síndrome demencial, ¿no? En etapas de una demencia. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a observar, que son más o menos algunos de los síntomas que ya comenté, tanto psicológicos, conductuales, emocionales, funcionales. Al haber todos estos cambios en la vida diaria del paciente, cambios a nivel cognitivo, pérdida de objetos, confusiones, cambios emocionales, apatía, trastorno de sueño, irritabilidad, cambios en la personalidad también, de una serie de estos síntomas que no forman parte del envejecimiento normal, pues tenemos que acudir a el especialista para que nos realice una evaluación neuropsicológica, que es el primer paso para evaluar. El especialista lo que hace es hacer una medición de las funciones cognitivas, observar cuál es el perfil cognitivo, el perfil emocional, el perfil de funcionalidad y finalmente nos da un diagnóstico. ¿Qué o en qué posición o en qué lugar de este diagrama nos encontramos, ¿no? Si quizás el paciente está en un deterioro cognitivo leve, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué se espera? ¿Y cuál es el lineamiento de intervención? Si por el contrario estamos en una demencia, nos tiene que decir qué tipo de demencia, porque existen más de 50 tipos y es aquí donde muchas personas suelen confundir, ¿no? Si la demencia es lo mismo que la enfermedad de Alzheimer, si la persona tiene demencia senil, entonces tiene Alzheimer, no necesariamente. La demencia senil o el término senil ya fue desfasado, porque no solamente da demencia a personas adultas mayores, a personas seniles, sino también da o se diagnostica a personas menores de 65 años, personas de adultez intermedia, y son los preseniles. Entonces, aquí se llama demencia de inicio temprano. Entonces, la demencia tiene o puede tener un debut de presentación de inicio temprano o de inicio tardío, pero el nombre es demencia y el apellido puede ser cualquiera de sus tipos de clasificación, ya sea la diagnosticada o la primera diagnosticada en el mundo, como la enfermedad de Alzheimer, que es un tipo neurodegenerativo de demencia, la enfermedad de Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy, demencia vascular, demencia mixta, entre otras. Entonces, la evaluación neuropsicológica, ¿qué es lo que nos va a permitir? Dar un diagnóstico adecuado, ver el perfil de cuáles son las funciones cognitivas que están conservadas, preservadas, cuáles son las disminuidas y cuáles son las que están en alteración, para con esto hacer un trabajo de un programa de intervención adecuado, especializado y personalizado para el paciente, ¿no? Según a las necesidades, patrones, características emocionales y de personalidad que se adecúen y surja el efecto estimulador. Entonces, la evaluación neuropsicológica sería el primer paso, que no solamente vamos a trabajar desde un punto de vista con el neuropsicólogo, sino que tenemos que hacer una evaluación, un diagnóstico como prevención y también de carta de presentación, pero con un equipo multidisciplinario. Vamos a pedir el apoyo de los neurólogos, psiquiatras y geriatras, porque también a la par tenemos que recibir tratamiento farmacológico y observar cómo es su perfil metabólico, cómo se encuentran las estructuras cerebrales. Para ello, el médico, tanto neurólogo, psiquiatra, solicita apoyo de imágenes como resonancias magnéticas, volumen hipocampal, espectroscopías, entre otras estrategias o a imágenes de apoyo que nos ayudan y que trabajamos de manera multidisciplinaria y poder orientar adecuadamente el diagnóstico. Quizás si encuentra el médico alguna alteración en su perfil metabólico,
y la persona presenta toda una serie de características de tipo demencial, podemos ir descartando y orientando el diagnóstico adecuadamente. Entonces, vemos al paciente desde muchas aristas, de manera multidisciplinaria, teniendo el tratamiento farmacológico y a su vez un tratamiento no farmacológico asociado a las técnicas de neuropsicología, a la estimulación cognitiva, que es por excelencia el tratamiento en neuropsicología, y asimismo añadir otros puntos de intervención como la terapia física, la actividad física, citas con el servicio de nutrición, manejar todo el aspecto integral de la persona afectada para tener una calidad de vida saludable y un proceso de envejecimiento adecuado y saludable, ¿no? Independientemente del diagnóstico que tenga, si es deterioro cognitivo leve o ya tiene instalada la demencia. Entonces tenemos un tratamiento, un trabajo multidisciplinario con todos los especialistas en pro de que el paciente sea observado y que tenga el tratamiento en conjunto. Luego de pasar todo este proceso de evaluación, ha pasado por las áreas de neuropsicología, por exámenes auxiliares, exámenes o apoyo de imágenes cerebrales, y estamos tratando al paciente, iniciamos el proceso de intervención. Y parte de la neuropsicología tenemos, o de la psicología también, tenemos varias áreas, ¿no? Donde podemos ubicar al adulto mayor. Empezamos desde el punto de vista familiar. Como bien comentaba el señor Víctor, estos grupos de apoyo que brinda APEA son de gran ayuda porque para iniciar el primer paso de tratar o de ayudar a una persona con demencia, lo primero es informarse. Lo primero es que la familia tiene que tener el conocimiento, el diagnóstico, saber las características, tener en cuenta todos los patrones, porque de esta manera vamos a saber cómo afrontar, cómo abordar y qué esperar de la misma enfermedad. Recordemos que una persona con demencia es como conocer a una nueva persona, porque va a tener un cambio en su personalidad y los actos y comportamientos que tenga en sí son como respuesta de la misma enfermedad, más no que el paciente los ejecute por propia voluntad. Entonces, el apoyo o la intervención a la familia es importante, tener orientación, consejería familiar para abordar y enseñarles, ¿no? Cuáles son las técnicas, estrategias para manejar las conductas desadaptativas, los famosos síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Llegan mucho a consulta preguntando, ¿qué hago cuando mi mamá o mi papá tiene estos delirios? ¿Qué hago cuando mi mamá y mi papá piensa que le roban sus cosas y realmente nadie le roba? Es que ella se olvidó dónde lo puso. ¿Qué hago cuando tiene mucha irritabilidad? ¿Qué hago cuando se desorienta y piensa que su casa no es su casa? Entonces, aquí existe un trabajo de intervención que lo damos los especialistas en salud mental para ayudar a orientar, mantener el contacto con la realidad de estos pacientes y sobre todo ayudarles a manejar esos síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? También hablamos de la ambientación del hogar. Una vez iniciado o que brindan el diagnóstico, necesitamos adaptar el hogar. No podemos tener algunos objetos en el piso o alrededor que puedan ser de peligro para el paciente, como algunas alfombras, como algunos adornos que estén en el piso o quizás algunos muebles que puedan hacer tropezar al paciente. Recordemos que el deterioro cognitivo va no solamente en la memoria, sino tenemos un área importante y relacionado al movimiento que se llama praxias. La praxia del vestido, praxias ideacionales, motoras, y del movimiento, el caminar, que se llama marcha. El deterioro también va por este lado. La persona pierde el esquema de los movimientos, sus movimientos son más lentos, son de prevención en caídas, necesitamos aplicar al 100% porque pueden haber muchos accidentes. Entonces, ambientar el hogar, evitar peligros y caídas. A nivel psicológico, a nivel emocional también. Personas que están en un deterioro cognitivo leve o en etapas iniciales pueden tomar terapia psicológica para ayudarles a comprender un poco más sobre su diagnóstico, a hacer adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. Lamentablemente, las personas con un diagnóstico de demencia no pueden llevar un proceso de terapia psicológica por el mismo problema de deterioro. Podemos tener un acompañamiento y técnicas de validación que funcionarían más para ese tipo de diagnóstico. También técnicas de relajación, talleres de comunicación y autoestima, de manera muy lúdica podemos aplicar con estos pacientes y también para los cuidadores y los familiares.
A nivel comportamental y a nivel médico, hablamos de los síntomas neuropsiquiátricos que mencioné hace un momento, requieren estar observados por el médico tratante, requieren tratamiento farmacológico y enseñar a la familia cómo y cuáles son las técnicas de modificación de conducta para manejar justamente estas conductas difíciles, estas conductas que aparecen como parte de la enfermedad, ¿no? Entender un poco más al paciente desde el punto de vista comportamental. Entendemos también que el paciente se comunica a través de sus comportamientos y la comunicación no verbal es vital en un paciente con demencia. Un paciente que tiene dolor o que tiene hambre, cuando pierde los esquemas del lenguaje y no logra comunicarse, quizás se pueda tornar agresivo, pero no es porque va en contra del cuidador o porque quiera ser agresivo por X razones, sino que sus comportamientos también quieren manifestar algo. Aquí nos invita a conocer un poco más las conductas o el comportamiento no verbal del paciente y puede ser también un desajuste metabólico, como puede ser algunas reacciones secundarias al medicamento, etcétera. Y finalmente tenemos la intervención neurocognitiva, la intervención neuropsicológica, que es el llamado tratamiento no farmacológico, como es el psicológico y el cognitivo. Se trata de la rehabilitación cognitiva, la estimulación cognitiva, donde vamos a ver a continuación, voy a brindar una serie de definiciones y también ideas que podemos hacer desde casa y también de una manera esperada en un consultorio, no con el especialista. Entonces, esas son las áreas de intervención de manera general, donde podemos pasar a nuestro paciente, a nuestro familiar, no descuidarnos ni del punto de vista médico, ni familiar, emocional, ni cognitivo. Bien, entonces, en el área neuropsicológica, como bien mencionaba, el tratamiento por exclusividad es la estimulación cognitiva, que es una serie de actividades, ejercicios dirigidas por el especialista, que es el neuropsicólogo, y obviamente el requisito previo es la evaluación neuropsicológica, porque necesitamos saber el perfil, cuáles son los puntos de fortaleza, los puntos de debilidades, y poder con esto ayudar al paciente a mantenerse y fortalecer estas funciones cognitivas preservadas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y también ejercitar esas funciones cognitivas. Prácticamente la estimulación cognitiva vamos a llamarlo como una gimnasia cerebral. Es como esta imagen que está aquí, el cerebro haciendo ejercicios. El cerebro es un músculo, es como nuestros brazos, nuestras piernas, todo cualquier músculo, que si nosotros vamos al gimnasio, de manera recurrente, vamos a observar cambios quizás en nuestros brazos, en nuestras piernas o cualquier músculo de nuestro cuerpo. Pero esto requiere dedicación y tiempo. Si vamos al gimnasio, el día siguiente no vamos a ver resultados al 100% de manera inmediata. Pues lo mismo pasa con la estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva es gimnasia cerebral, donde sometemos a nuestro cerebro y a todas nuestras funciones cognitivas a hacer ejercicio. Y si lo hacemos de manera prolongada en el tiempo, vamos a ver cambios. Muchos familiares piensan de que haciendo un ejercicio o un taller o dos talleres, ya la persona no va a tener olvidos, va a estar muy alerta y muy atenta. Pues definitivamente esto no se consigue de un día para otro. Esto tiene un tratamiento es largo, a largo plazo. Necesitamos también el apoyo de los familiares cuidadores para que puedan hacer las tareas y los ejercicios que se le brindan. Así que todo este proceso de estimulación cognitiva es un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que lo pueden hacer personas con problemas cognitivos, personas sin problemas cognitivos, llamados desde el punto de vista de la prevención. Entonces, ¿hacia dónde apunta esta estimulación cognitiva o qué es lo que activa? Pues activa todo el cerebro. Como vemos aquí de manera gráfica, tenemos los lóbulos del cerebro, ¿no? Tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Cada uno, de manera de resumen, he colocado aquí las actividades o las funciones que cumple cada uno. Cabe mencionar que cada área del cerebro no trabaja por sí solo, el cerebro trabaja como un todo, se intercomunica a través de las áreas terciarias, las áreas asociativas, y podemos encontrar áreas de la memoria en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, encontramos áreas asociadas al lenguaje, también en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, y es así como con esto podemos demostrar que haciendo un simple ejercicio podemos activar varias zonas del cerebro. Por ejemplo, con un simple pupiletras.
¿Quién no conoce un pupiletras? ¿Quién no ha visto alguna vez un pupiletras en su vida? Que la tarea o la indicación es, busca la palabra en esa sopa de letras y enciérrala. Haciendo un simple pupiletras voy a activar mi área de planificación conductual, la inhibición, el área de atención, trabajo de memoria, memoria de trabajo, que lo activa el lóbulo frontal, área dorsolateral. También estoy activando mi lóbulo occipital, porque tengo que observar las letras, tengo que observar las palabras. También estoy activando mis señales somatosensoriales a través del área visual, porque activo mis sentidos, el lóbulo parietal. También estoy aplicando mi lóbulo temporal, porque tengo que habilitar lo que es la comprensión del lenguaje y también la memoria o las tareas visuales complejas. Mi memoria semántica al buscar las palabras o al acordarme del alfabeto. Entonces, todas estas áreas intelectuales, estas áreas corticales, se van a activar haciendo un simple pupiletras. Entonces, imaginemos, si a través de una tarea tan sencilla que es pupiletras, que me puede tomar 5 minutos, 10 minutos, dependiendo del grado de dificultad, ahora imaginemos una actividad regulada en una institución o quizás que me dan los ejercicios dependiendo de lo que mi perfil requiere o de lo que mi diagnóstico requiere, entonces esto se potencia más. Incluso, ¿por qué creen que en algunas ocasiones o en algunos momentos habrán escuchado lávate los dientes con la mano derecha y no con la izquierda, si es que eres zurdo? O peínate con la mano contraria. Porque aquí también, al hacer este ejercicio básico, estamos activando nuestros hemisferios. Sabemos que los miembros superiores y los miembros inferiores funcionan en el cerebro de manera contralateral. Es decir, si yo hago un ejercicio con mi mano derecha, estoy activando mi lóbulo izquierdo. Si yo hago un ejercicio con mi mano izquierda, estoy activando mi lóbulo derecho. Entonces, si yo me peino con la mano izquierda, si yo soy diestra, estoy activando el otro lado de mi cerebro y también puedo estar activando áreas como estas que están puestas en la pantalla, pero del lado contralateral. Si hago cualquier ejercicio, incluso hasta el ejercicio del pupiletras, ya no lo hago con la derecha, no encierro las palabras con la derecha, sino encierro con la izquierda, estoy activando las mismas zonas, pero del lado derecho. Entonces, a través de los ejercicios donde uno reta al cerebro o hacemos algo nuevo, estamos alimentando y estamos haciendo que nuestras neuronas se intercomuniquen más, generen nuevas rutas sinápticas y nuestras áreas corticales se activen. Así que el trabajo o potenciar las funciones cognitivas va de la mano de la estimulación cognitiva. Vemos de manera más específica. Esas son las funciones cognitivas que tengo aquí una clasificación y como verán, no solamente es memoria, porque muchas personas se preocupan, no estoy perdiendo la memoria, me preocupa la memoria, pero nos olvidamos de que tenemos otras áreas que también son importantes y que funcionan de manera interrelacionada. Si yo no tengo atención, no voy a tomar toda la atención debida para memorizar. Si yo no tengo atención, no voy a poder comprender un texto, no voy a poder leer adecuadamente. Si yo no tengo atención, no puedo hacer cálculos, no puedo estar orientada, no puedo moverme, etc. Igual, si yo no tengo memoria, quizás no puedo comprender el texto, no puedo buscar la información. Y es así como todas están interrelacionadas. Es por ello que cuando se hace este proceso de intervención, se aborda todas las funciones cognitivas de manera ordenada, planificada y según el diagnóstico lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la estimulación cognitiva que va directamente a estas zonas y a través de estudios sí se ha comprobado que se detiene el deterioro cognitivo. Aparte de detener el deterioro cognitivo, las funciones empiezan a detener también la disminución del engrosamiento de los surcos cerebrales. Pasa que en el proceso de envejecimiento cerebral, estos surcos o esos espacios disminuyen de tamaño, porque evidentemente ya no producimos la misma cantidad de neurotransmisores, calidad y cantidad disminuyen, entonces van perdiendo masa cerebral. Pero a través de la estimulación cognitiva podemos enlentecer este proceso y quizás frenar. ¿Cuáles son los mecanismos que activamos a través de la estimulación cognitiva? Activamos dos mecanismos muy importantes y que esos están presentes desde que nacemos, que es la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad del cerebro que nos permite sopesar cualquier cambio o cualquier ataque que tiene el cerebro. Y eso se desarrolla a través de la vida, de nuestro crecimiento,
por actividades intelectuales, grado de instrucción, lecturas, actividades culturales, lúdicas, deportivas, aprendizaje de idiomas, etc. Ahora, la reserva cognitiva es como si fuera un colchoncito, un colchón que amortigua, ¿no? Si imaginemos quizás un colchón nuevo, ¿no? Que es así, con el grosor amplio, con una espuma, con resortes, súper grande y nuevo. Entonces, si saltamos encima del colchón, quizás no vemos ningún cambio, ¿no? Saltamos y puede manejarse y sostener nuestro peso. Esa es la reserva cognitiva. Pero imaginemos que a lo largo del tiempo, bueno, no compramos un colchón bueno, quizás es un poco delgado, con muy poco soporte, y es así de delgadito. Si empezamos a saltar encima del colchón, quizás se disminuye, ya no es tan grueso y podemos hasta romperlo o malograrlo. Esta reserva cognitiva, nosotros tenemos que empezar a cultivarla desde los pequeñitos y si somos personas adultas, pues podemos empezar a enriquecerla. ¿Y cómo lo hacemos? Actividades de estimulación cognitiva, actividades de manualidades, cosas lúdicas, lecturas, deportes, alimentación saludable, horas de sueño adecuados, aprendizaje de cosas nuevas. Aquí es donde la palabra nuevo va a ser o va a necesitar el cerebro. ¿Qué pasa? Cuando uno le da al cerebro una actividad nueva, una actividad que nunca en su vida hemos hecho, el cerebro necesita trabajar el doble o hasta el triple. Y es aquí donde estamos enriqueciendo la reserva cognitiva y nuestra neuroplasticidad, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el cerebro? Que va a necesitar más trabajo, va a necesitar más conexión sináptica y por ende nuestro cerebro se va a mantener en óptimas condiciones. Ahora, muchas personas comentan, ¿no? Bueno, lamentablemente en grado de instrucción no he podido tener un grado de instrucción elevado, no he tenido las oportunidades. Sí, pero no es la única forma de adquirir reserva cognitiva. Tenemos múltiples actividades, múltiples cursos, cosas nuevas o estar inmerso en diferentes rubros que va a hacer que esa reserva cognitiva tenga, vamos a llamarle el grosor suficiente para sopesar todos estos cambios en mi vida. Y más aún si es que somos adultos. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones a lo largo del vida. Y aquí podemos ver cuando sucede un ACV. Cuando hay un ACV en personas que presentan un derrame cerebral, infarto cerebral, esa zona del cerebro ya queda prácticamente que ya no se usa, no funciona. Es aquí donde el cerebro tiene esa gran capacidad de utilizar otras neuronas de otras áreas para suplir estas las que faltan. O quizás cuando hago cosas nuevas, voy a generar estas nuevas rutas sinápticas y prácticamente genero nuevos aprendizajes. Y les doy un dato a todas y veo acá la cantidad de participantes. Las 157 personas que están conectadas están haciendo neuroplasticidad y están alimentando su reserva cognitiva, porque están escuchando, están aprendiendo cosas novedosas, cosas nuevas, o para aquellas personas que quizás nunca han escuchado sobre este proceso de intervención neuropsicológica, al tener un nuevo aprendizaje, están habilitando su neuroplasticidad y la reserva cognitiva. Eso quiere decir que todos los presentes están haciendo estimulación cognitiva. ¿Sí? Continuamos por aquí. Ahora viene la pregunta donde vamos a participar, para ver si es que me han entendido hasta ahora. Dada esta explicación, ¿ustedes creen que existirá neuroplasticidad en las personas mayores y existirá también neuroplasticidad en las demencias? Es decir, personas con un deterioro cognitivo, ya sea con diagnóstico de Alzheimer o Parkinson, ¿tendrán esa capacidad para generar nuevas conexiones en el cerebro o tendrán reserva cognitiva? ¿Ustedes qué creen? A ver, vamos a leer en los mensajes. Pueden hacer o participar a través de las preguntas, o quizás si tienen dudas de lo anterior, pueden hacerlo ahora. Pueden comentarnos los mensajes. Bien, nos comenta Lucrecia, claro que sí. Ahora voy a contestar en unos minutitos las preguntas que me han hecho esas dos personas al inicio. Las voy a contestar en un momento. A ver, sí existe la neuroplasticidad en personas mayores y demencias. Muy bien. Gracias por las respuestas. Por aquí, luego otro participante nos dice sí, pero poca neuroplasticidad. A ver, los sigo leyendo. Participen, a ver, escriban lo que ustedes piensen. Estamos aquí para aprender. Nos dicen que sí, perfecto. Entonces la mayoría coincide que sí. Hay otras personas que nos dicen,
Creo que la neuroplasticidad sí existe y se puede alimentar con cosas nuevas que les puede enseñar. Muy bien, entonces aquí nos menciona, ok, por supuesto, se puede generar si el deterioro no es muy grande, claro que sí. Buenas noches, sí existe. Neuroplasticidad, sí hay neuroplasticidad. Perfecto. Muy bien, entonces la mayoría ha coincidido en que la neuroplasticidad sí existe en los adultos mayores y más aún en las demencias, pues la respuesta es correcta, sí, efectivamente sí, pero incluso si tenemos casos de demencias o diagnósticos con deterioro severo, personas en postración, existe, pero evidentemente con una carga muy baja, pero sí, en todas las personas adultas mayores y con demencia sí hay neuroplasticidad. Es por eso que la estimulación cognitiva surge efecto, les ayuda a generar estos nuevos aprendizajes y mantiene su cerebro saludable. Entonces, ¿qué es lo que acá? ¿Qué es lo que ayuda la estimulación cognitiva? ¿Cuál es la importancia o por qué debemos de hacer? En primer lugar, porque justamente todos han dado la respuesta, ¿no? Incrementa los procesos de neuroplasticidad y obviamente de reserva cognitiva. También enlentece el proceso del deterioro. Yo he visto casos y tenemos también en consultas pacientes que tienen deterioro cognitivo durante mucho tiempo, deterioro cognitivo leve, y no avanzan y no migran a un deterioro moderado ni mucho menos a una demencia. O personas que se les diagnosticó un síndrome demencial en grado leve, inician el tratamiento combinado, farmacológico y no farmacológico, que es la estimulación, y se mantienen ahí durante muchos años y no avanzan. Están con bastantes actividades lúdicas de estimulación cerebral, física, nutrición, etcétera, y no avanzan en los estadios. Entonces, esto es bastante vital y de importancia para ese diagnóstico. También minimiza el estrés, mejora la calidad de vida del enfermo y de la familia, obviamente, porque van a estar más alertas, más conectados, van a estar orientados también en el espacio, tiempo y persona, van a poder memorizar mejor, quizás no es que van a curarse de los problemas de memoria, no es así, sino que van a mantener, no empeoran, pero van a ver una mejor conexión y una mejor comprensión en sus diálogos. Incrementan la autonomía personal porque parte de la estimulación también hace que ellos sean autónomos, que ejecuten sus tareas solos, que puedan ordenar sus actividades diarias, que puedan hacerlo por sí solos. Y eso hace que ellos mantengan su independencia, ¿no? En casos de demencia de leve a moderado, obviamente con supervisión, pero se les habilita y se les pide que ellos hagan las cosas por sí solos. Aquí también rompemos un mito, ¿no? Donde dicen, bueno, si ya eres adulto mayor, entonces ya no hagas nada, mejor siéntate, yo lo voy a hacer por ti. Mejor tú acomódate acá sentadito que yo voy a hacer las cosas. No. El hecho de ser adultos mayores no significa que se acabó la funcionalidad. Cuando llegamos a ser adultos mayores, significa que como ya estamos en la etapa dorada, donde no tenemos que cuidar a hijos, ni hacernos cargos de los trabajos, ni estar estresados por alguna situación, ahora estamos en una etapa dorada donde sí necesitamos hacernos cargos de sí mismos, ¿no? De ver nuestra ropa, de qué nos vamos a vestir, de ver nuestra medicación, de verificar nuestras citas médicas, de ser más funcionales. Entonces, aquí no podemos permitir que el adulto mayor esté sentadito, esté todo el día sentado mirando televisión y no haga nada. Esto no se puede. Luego, fortalece las relaciones sociales y también se menciona que la estimulación cognitiva, uno de los aliados importantes es esta socialización. Cuando una persona habla, cuando una persona conversa o cuenta sus experiencias, también está haciendo estimulación cognitiva, porque tengo que ordenar mis ideas en mi cerebro, tengo que hacer función ejecutiva, organizar de manera secuencial lo que voy a hablar, tengo que acordarme de las palabras y tengo que ejecutar. Ahí estoy habilitando mágicamente todas las funciones cognitivas. También estoy habilitando mi actividad cerebral. También, ¿qué hace la estimulación cognitiva? Evita la desconexión del entorno, aumenta la autoestima porque se va a dar cuenta que a pesar del diagnóstico, a pesar de la edad, aún puede hacer las cosas. A pesar de tener cualquier tipo de deterioro, aún es capaz de desarrollar una hoja de ejercicios, aún es capaz de encontrar la palabra en el letras, o aún es capaz de escribir o de pintar o de firmar. Entonces la autoestima empieza a incrementar y aquí nos ayuda mucho también a que su estado emocional se estabilice. El enemigo número uno
de un diagnóstico de demencia es la depresión y la ansiedad. Este problema emocional hace que los estadios avancen sin escala y que el deterioro sea mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estado emocional también. Y sobre todo, mejora el rendimiento cognitivo en todas sus áreas. Y es por esto que en el proceso o en el servicio que hacemos de estimulación cognitiva en estos talleres, hacemos mediciones, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada un año, para poder observar, ¿no? ¿Cómo empezó este paciente? ¿Cuál es la línea base según la evaluación neuropsicológica? ¿Y cómo estamos terminando este periodo de talleres, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? ¿A dónde tenemos que hacer más estimulación? ¿Qué áreas mejoraron? ¿Qué áreas se mantienen? ¿Qué áreas disminuyeron? ¿A dónde tenemos que ajustar? Entonces, todos son los beneficios de la estimulación cognitiva que puede ser tomada, como menciono, tanto a nivel institucional en lugares especializados con especialistas en neuropsicología, o puede ser también visto en actividades muy básicas, muy lúdicas, desde casa, que también voy a mencionar unos ejemplos a continuación. Ahora, ¿quién necesita estimulación cognitiva? La respuesta es todos. Todos necesitamos tener un proceso de estimulación cognitiva desde que iniciamos el proceso de envejecimiento cerebral normal, es decir, desde los 30 años en adelante. También, y obviamente lo necesitan las personas con alguna alteración en su funcionamiento cognitivo, ya sea diagnósticos de deterioro cognitivo leve, Alzheimer u otras demencias, secuelas de derrame cerebral, accidente cerebrovascular o cualquier otra afectación que sea de corte neurológico. Entonces, pero ya sea a nivel de intervención cuando tengo una enfermedad, a nivel de prevención, y también cuando no tenemos ningún tipo de afección y necesitamos hacer prevención para que no nos dé algún tipo de cambio o de deterioro. Entonces, todos están invitados a hacer estimulación cognitiva. Ahora les voy a brindar unos datos, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos nuestro estilo de vida, según algunos estudios? ¿Qué pasa si hacemos aeróbico? Porque como bien les dije, no solamente el entrenamiento cognitivo o la estimulación cognitiva tiene que ser sentado, ¿no? Hacer o lápiz y papel. Haciendo ejercicios físicos o ejercicios de actividad física, terapia física, caminatas, también estamos habilitando que nuestro sistema circulatorio, es decir, nuestro sistema vascular, esté en óptimas condiciones, llegando el torrente sanguíneo y oxígeno adecuado a nuestro cerebro, pero también estoy haciendo movimiento de praxias, estoy activando mi sistema el lóbulo frontal, que se encarga del área del movimiento, y puedo hacer que mi área o mi vida a nivel integral mejore. Entonces, haciendo ejercicio aeróbico o un funcionamiento ejecutivo, más o menos de 30 minutos al día por 3 días a la semana, o sea, surge el efecto que menciona de 30 minutos por 3 días a la semana durante 6 semanas, va a ser que mejora nuestro funcionamiento ejecutivo. ¿Y cuál es el funcionamiento ejecutivo? El que está aquí, en nuestro lóbulo frontal. Las funciones ejecutivas son aquellas que se encargan de la organización, planificación y ejecución de actividades. Entonces, si yo hago ejercicio en este rango de tiempo, puedo mejorar esta función ejecutiva. Luego, mejoramos varios dominios cognitivos, como ya les presenté las funciones ejecutivas, si hacemos 45 minutos por 5 días a la semana durante 12 semanas continuas. Hacemos un cambio en nuestra estructura cerebral asociada a estos dominios cognitivos. Si hacemos ejercicios no aeróbicos como resistencia, tai chi, también estamos asociando y mejorando en gran medida la atención, memoria y funciones ejecutivas. Si hacemos dietas para adelgazar de tipo hipoglucémica durante 4 semanas, ¿qué cosa mejoramos? En unos estudios, memoria visual. Una actividad que requiere un esfuerzo cognitivo muy simple, como por ejemplo caligrafía, escribir o el pupiletras que les mencioné, haciendo durante 30 minutos por 5 días de la semana, durante 8 semanas, aumenta significativamente la cognición global, es decir, todas las funciones cognitivas. Entonces, aquí estamos mostrando datos exactos, tiempo exactos, que podemos poner en práctica y podemos observar que el adulto mayor va a cambiar un poco también el estilo de vida y las funciones en general. Ahora, el deterioro cognitivo leve, que es un estadio antes, un estadio pródromo de la demencia,
tiene una prevalencia del 3 al 42% en personas mayores de 65 años, ¿no? Y estas pueden convertirse, como ya lo expliqué, entre un 2 o 31% a una demencia. Pueden tornarse si es que la persona no tiene tratamiento adecuado. Y teniendo un proceso de intervención, algunos mantienen la estabilidad desde un 14 o 40% y hay otros, un porcentaje no especificado, que se mantienen en un DCL. Ahora, este DCL tiene diferentes presentaciones, ¿no? Un DCL de tipo amnésico, que solamente se afecta a la memoria, o un DCL de tipo dominios múltiples, donde van a haber varias presentaciones de otras funciones cognitivas, incluida la memoria, y existe otro tipo, que es el deterioro cognitivo leve no amnésico, es decir, que se afecta otro tipo de función cognitiva, pero no necesariamente la memoria. La prevalencia de síntomas psiquiátricos es de un 35 a 85%, es decir, el deterioro cognitivo puede asociarse a la depresión o observarse esta presentación de síntomas: depresión, ansiedad, agitamiento, euforia, apatía, irritabilidad, desinhibición, delirios, alucinaciones, trastornos de sueños, que son los llamados también síntomas neuropsiquiátricos, y que estos tienen que ser revisados también por el médico para que tengan un tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las secuelas en la vida diaria? Pues dificultades en las agendas, en sus citas de su vida diaria, en transportarse por el tema de la desorientación o errores en sus asuntos financieros. Bien, entonces, ¿cómo podemos estimular la neuroplasticidad? ¿Cómo podemos hacer la estimulación cognitiva? ¿Bajo qué medida? ¿No? El primer lugar, obviamente, es asistir al neuropsicólogo, asistir al especialista para pasar la evaluación neuropsicológica y luego tener nuestros talleres de memoria, talleres de estimulación cognitiva de manera personalizada, pero también podemos hacer desde casa. También podemos tener ciertas ideas para habilitarlas en casa y poder ayudar a estas personas a mantenerse activos. Ejemplos sencillos que ustedes pueden tomar son los que tienen aquí en la pantalla. Como leer libros, ayudará a la memoria, si podemos leerlo en voz alta, ayuda a tener una mejor comprensión y podemos luego cerrar el libro o la lectura, taparla y empezar a hacer el ejercicio de ¿qué acabo de leer? ¿Qué acabo de entender? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias o cuál es la conclusión de ese texto? Podemos escribir simples recuerdos, ayuda también a mantener un registro de ellos, escuchar música. ¿Qué pasa con la musicoterapia? Ya sea música clásica o cualquier otro tipo de música, también activa diversas zonas cerebrales donde van a hacer la misma función o la misma ejecución como la estimulación cognitiva. Entonces, si podemos funcionar que mientras yo hago mi tarea o mis ejercicios de estimulación cognitiva asociada a la música, estamos potenciando el doble. También observar las fotos, recordar ciertos eventos vividos de esa foto o de esas personas con las que yo estuve en los álbumes, en la foto, hacer ejercicio físico, ejercicios mentales como la sopa de letras, juegos mentales, juegos de mesa, crucigramas, mandalas, ajedrez, etcétera, a aprender algo nuevo, cocinar, bailar, tocar instrumentos, aprender idiomas, eliminar el estrés, comer sanamente, luego mirar una foto, un cuadro y hacer el ejercicio de memoria visual, hidratación, dormir bien, mantener el peso, escribir frases al revés, mirar fotos de personajes de cabeza e intentar reconocerlos, observar o quizás escuchar alguna melodía, intentar reconocer al cantante o la letra de la canción, ¿no? Hacer un sinfín de actividades. Y hoy en día que tenemos la tecnología a la mano, también existen algunos apps que son digitales y que pueden encontrarlos de manera gratis en el Internet y que pueden hacer estimulación cognitiva también. Entonces, todos los canales están habilitados, tanto a través de los especialistas, a través del Internet, del tema virtual, o actividades muy simples. Pero también, como mencionaba hace un momento, las tareas de estimulación cognitiva van de la mano con tareas ocupacionales, con cosas que la persona tiene que ejecutar en el día a día. Y como vemos aquí en las fotos, al utilizar la computadora, al lavar los servicios o al pintar, también hago que mi cerebro se ejercite. Estoy haciendo gimnasia cerebral. Y para ello se le pide al paciente
o los cuidadores tienen que fomentar el entrenamiento en actividades de higiene, de arreglo personal, de la ducha, de peinarse, de vestirse, de que ellos hagan y cumplan todo el procedimiento de las secuencias de manera adecuada. Solamente estamos para observar y guiarles en el proceso, pero ellos deberían de hacer. Y con esto, por ejemplo, con peinarse, con ducharse o vestirse, que estoy activando las praxias, que estoy haciendo que su actividad en el lóbulo frontal se active. ¿Qué hago? Si fuera con la derecha, si me peino con la derecha o con la izquierda, activo los hemisferios contralaterales. Entonces, sí es importante hacer que ellos puedan encargarse de su autonomía personal y no invalidarlos. También dar instrucciones sencillas y que ellos sepan cómo utilizar sus propios objetos de apoyo, como el andador, audífonos, sillas de ruedas, prótesis, etcétera. Tener ejercicios físicos de resistencia, de respiración, de fuerza y equilibrio. También hacer actividades de traslado, transferencia de la cama a la silla, de la cama a la sala, establecimiento de horarios para tener una rutina establecida. Y personas con diagnóstico de demencia, sí o sí, lo primero que se les pide a los familiares es que tengan horarios establecidos para todos. A la misma hora se levanta, a la misma hora se acuesta, a la misma hora toma desayuno, a la misma hora lee, a la misma hora todo. Ellos, a medida que van perdiendo sus funciones cognitivas, pierden también la noción del tiempo y están prácticamente como un laberinto sin salida. En cambio, si le damos un patrón de rutinas y cosas establecidas, ayudamos a que ellos también se conecten con la realidad y puedan hacer uso de su propia independencia. Necesitan un poco la guía. También actividades un poco más complejas, ¿no? Como quizás manejar el celular, tomar alguna pequeña decisión, ir a hacer compras, actividades de estimulación, actividades nuevas como manualidades, música, jardinería, tejido, pintura, dibujo, etc. Entonces, ¿cuál es la frase con la que voy a finalizar? La prevención está en nuestras manos. Definitivamente, cuando tenemos cambios en el envejecimiento, son cambios bastante notorios. Evitemos normalizar, evitemos encasillar o pensar que porque están en la etapa de la adultez mayor, ya es normal o está permitido que les pase de todo. Es normal que se olviden, es normal que se depriman o que se pongan ansiosos. Realmente rompamos estos mitos. No es normal. No es normal que el adulto mayor o que alguien que está presentando cambios en su vida diaria o en su mismo juicio tenga que tener este estilo de vida así perenne. No, estas personas necesitan ayuda, necesitan tratamiento y qué mejor haciendo prevención. Qué mejor si yo sé que ya estoy pasando por etapas y estoy sintiendo algunos cambios, ¿por qué no asisto al médico? Todas las personas siempre hacen culturas de prevención a través de temas físicos, ¿no? Quiero saber si yo soy diabético, entonces voy y me saco mi prueba de laboratorio o me sacan acá mi piquete en mi dedo y me dicen si estoy en mis niveles de glucosa. O voy a medirme la presión arterial a ver si no estoy elevado. Claro, esas son cuestiones físicas, metabólicas importantísimas, pero así como hacemos ese dosaje de sangre, o hacemos un dosaje para poder ver cualquier enfermedad metabólica o la presión, también tenemos que hacer un dosaje de acá, un dosaje de nuestra salud mental. Si mis niveles de tristeza o de angustia son normales o no, si mis problemas de memoria pertenecen a la normalidad o no. Entonces, haciendo esta prevención y yendo de manera temprana a buscar un diagnóstico precoz puede ayudarnos a evitar un deterioro mayor y quizás un problema demencial a futuro, donde va a conllevar una serie de cambios para la familia, para el mismo paciente, y esto conlleva una serie de situaciones complejas a lo largo de esta enfermedad. Entonces, la prevención nos invita a pasar por el especialista en salud mental, ir al neuropsicólogo, ir al psicólogo, y como bien mencionó el presidente de APEAT, el señor Víctor, que APEAT tiene también esos servicios donde pueden hacerlo de manera gratuita o buscar a los especialistas, buscar una respuesta a los cambios que estamos teniendo ahora. Entonces, ya saben, la prevención está en nuestras manos y podemos hacer de todo para poder evitar el deterioro. Muy bien, eso ha sido todo de mi parte. Aquí me pueden encontrar. Ya el señor Víctor también al inicio puso mi teléfono y el correo. Acá están nuestras sedes donde nos pueden ubicar y los teléfonos de contacto. Ahora voy a proceder a leer las preguntas
y a conversar un poquito con ustedes. Voy a ver, voy a retroceder un poquito por acá. Aquí nos pregunta, acá sale asistente anónimo, a mi mamá le han dado crisis solamente cuando yo estoy, nunca hemos tenido una buena relación, ¿cómo debo de manejar la situación? Bueno, lo que te sugiero es que vayan a una consulta primero por neuropsicología o psiquiatría, como lo prefieras, porque cuando utilizas la palabra crisis, necesitamos saber qué tipo de crisis es, debido a qué, es por un tema emocional, quizás es un tema metabólico, qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás también puede que influya esa relación que mencionan, que entre hija y madre nunca ha sido, o hijo, no sé, nunca ha sido bueno o buena. Entonces, puede ser que influya la situación de esta relación, pero lo mejor es pasar un descarte, ¿no? Primero, aprender a identificar cuáles son los síntomas de esta crisis, la frecuencia y sobre todo cuál sería la mejor intervención y quién podría ser la persona que pueda cuidar mejor a mamá, ¿no? Luego, seguimos, a ver, tengo por aquí. Mi pregunta es, ¿qué pasa si el paciente se rehúsa a hacer terapia? ¿Cómo puedo manejar estos casos? Sí, hay algunos pacientes que tienen la agnosognosia. Agnosognosia es la incapacidad de ser consciente de su enfermedad, es decir, no son conscientes o no aceptan que tienen una enfermedad y piensan que los demás están inventando o que los demás son los que están mal y el paciente no. Eso se puede ver mucho en casos de personas con demencia, ¿no? Cuando es así, tenemos que instruirnos sobre técnicas de validación. Incluso lo pueden buscar en internet, o como podemos hacer quizás más adelante, señor Víctor, una charla sobre estas técnicas de validación que son parte también de la intervención de los familiares. Eso ya es el globo de intervención familiar, donde existen una serie de estrategias y también palabras, frases que de manera muy creativa inducimos al paciente a uno, primero validarle, y lo otro, a hacer la actividad. Evidentemente tenemos que tener mucha preparación, estabilidad emocional de los cuidadores, saber cómo abordar y qué decir, ¿no? Entonces, aquí sí puedes solicitar la ayuda de un psicólogo para que te pueda explicar o ver más un poquito de buscar información sobre esas técnicas de validación. Ahora, también hay que cuestionarlo, ¿no? Quizás el paciente se rehúsa a hacer terapia porque quizás los ejercicios o las actividades que le dan no son de su agrado y el paciente tiene todo el derecho a rechazarlas. Para ello, necesitamos conocer al paciente, su perfil, su personalidad, a qué se dedicó durante toda su vida. Quizás si mi paciente, por ejemplo, ¿no? Siempre toda su vida mi paciente se ha dedicado y ha sido enfermera y ahora es adulta mayor con problemas de demencia y yo le doy ejercicios sobre la astrología y sobre los planetas. Quizás esta paciente me diga, yo no quiero hacer el ejercicio porque a mí no me interesan los planetas. Y tiene todo el derecho y tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa si yo le doy ejercicios asociados a lo que ella hacía en su vida pasada, ejercicios o palabras, lecturas sobre la enfermería, sobre asistencia a los pacientes, cosas que sí le llaman la atención y le interesa y que voy a activar su memoria, voy a activar reminiscencias o quizás voy a activar algún tema de la función cognitiva asociado al tema de enfermería, pues la persona sí me va a acceder y va a tener todo el interés, incluso hasta puedo activar ciertos recuerdos que ya lo tenía borrado. Entonces, aquí también hay que poner, hay que observar las dos caras de la moneda, ¿no? Luego vamos a seguir observando por aquí. ¿Qué tipo de alimentación debe tener un paciente con demencia? Bien, aquí vamos a pedir la interconsulta a nutrición, pero como bien acá les muestro, puse algunas ideas. Si se dan cuenta, tenemos consumo, obviamente, bajos en glucosa, bajos en grasa, necesitamos alimentos como antioxidantes como tomate, granos integrales, arándanos, pescado, omega 3, el omega 3 lo tiene el pescado, alimentos que tengan vitamina B12 como el pollo, algún tema asociado con estas vitaminas que nos van a ayudar a que el paciente pueda tener una mejor estabilidad y desarrollo nutricional. Ahora, sí es importante pasar por nutrición porque tiene que ver cómo va su tema metabólico. Quizás si el paciente presenta anemia, si sus niveles son adecuados, si tiene colesterol elevado, hay alimentos que no pueden comer, etc. Entonces,
busquen ayuda de un especialista, es mejor para que pueda darle un perfil adecuado al paciente, ¿no? Al caso como tal, hay que adoptarlo siempre a personalizar el tratamiento. ¿Qué actividades lúdicas recomienda? Ya las comenté a nuestra participante Marlene Valdivia, justo las comenté hace un momentito, ¿no? He comentado algunas ideas para que puedan ayudar en casa. Acá nos preguntan, ¿por qué algunas personas han sido activas y funcionales que de todas maneras desarrollan Alzheimer? Muchas personas que viven con estimulación cognitiva muy activas, que pudo haber influenciado o afectado. Bien, parte de, como ya lo hemos dicho, ¿no? Activar la neuroplasticidad, activar la reserva cognitiva, puede que la persona tiene un respaldo, ¿no? Pero la enfermedad de Alzheimer, como acá nos pregunta nuestra amiga Margarita, no necesariamente da porque no leí durante toda mi vida o no hice actividad intelectual, ya me va a dar Alzheimer. No necesariamente. O porque toda mi vida yo fui trabajadora, al final no me va a dar Alzheimer. No necesariamente. Estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa donde está la presencia de ciertas proteínas que matan las neuronas, proteína tau o beta amiloide, que tiene que ver con el lado genético también. Existen algunos genes que son ya, que van a disparar esta enfermedad a lo largo del tiempo y peor aún si yo tengo factores de riesgo. Si yo tengo el factor genético, tengo la heredabilidad y encima tengo mis factores de riesgo activados, que son hipertensa, soy hipertensa quizás, soy diabética, colesterol elevado, triglicéridos elevados, sobrepeso, no hago ejercicio mental, no hago actividad física, tengo sobrepeso, tengo ansiedad, tengo depresión, consumo tabaco, consumo alcohol. Si tengo todos estos factores de riesgo y encima quizás tengo algún familiar con algún tema de heredabilidad o un factor genético por ahí, entonces me puede dar un proceso de un neurodegenerativo. Quizás sea Alzheimer, quizás sea otra demencia, no lo sé. Pero si nosotros empezamos a rastrear y controlar esos factores de riesgo que ya mencioné, entonces es poco probable que nos pueda dar una afectación de esta naturaleza, ¿no? Y si tengo un problema, no sé, de las arterias, un problema vascular, problemas cardíacos, no me controlo, entonces lo que me puede dar no necesariamente es Alzheimer, me puede dar un problema vascular o una demencia vascular. Entonces, todo esto, y por eso mencionaba al inicio, necesitamos tener un trabajo en conjunto, multidisciplinario, donde no solamente me ve el nutricionista, ya me controló mi sobrepeso y mis niveles de glucosa, por ejemplo. No, pero también me tiene que ver el cardiólogo, también me tiene que ver el neurólogo, también me tiene que ver el neuropsicólogo y todos que me den el ok y luz verde de que yo estoy envejeciendo adecuadamente, que mi salud está estable. Entonces hay que revisar nuestra salud y los chequeos tienen que ser anuales. A ver, acá nos menciona Gisela, ¿no? Buenas noches, pero ¿cómo motivar a un adulto mayor de 88 años que no quiere hacer ese tipo de cosas? Se aburre rápido. Claro, ya mencionaba, ¿no? Buscar y también identificar cuáles son las actividades de su interés, es en primer lugar, a qué se dedicó, podemos asociarlo y utilizar las técnicas de validación, ¿no? Ayudarlos a inclinarse un poco a las actividades que queremos hacer con ellos y siempre mantener la compañía. No se trata de que yo te voy a dar tus pupiletras, siéntate, resuelve. No. Quizás eso es lo que está también evitando el adulto mayor. Hay que aprender también a conocerlos y ver la comunicación no verbal. Quizás el adulto mayor no quiere hacer la tarea porque me dejan solos. En cambio, si hay alguien a mi lado y me guía y me ayuda a encontrar las palabras, entonces ya no me es aburrido. ¿Y qué pasa si alguien me ayuda y ponemos música y cantamos al mismo tiempo? Entonces me parece divertido. Hay que buscar la manera y tenemos que observar y sobre todo aprender a conocer a nuestro paciente o a nuestro familiar, ¿no? A ver, aquí nos dice Milagros, gracias, muy bien, sí, pues incluso como mencionaron al inicio, queda grabada la capacitación de hoy, puedes ingresar a la página de Babó o de APER y vas a observar que ahí están las láminas y toda la ponencia del día de hoy. Luego acá nos hacen otra pregunta. ¿Cómo promover la negación el paciente a que se conozca su deterioro por el grupo familiar ampliado como hermanos, se supere y se logre una interacción con la paciente con deterioro cognitivo leve diagnosticado y que viva sola? ¿Puede ser realidad? Sí, lo primero
es que la familia tiene que funcionar como una unidad, ¿no? Si la familia no se une, no se organiza, porque si la persona con deterioro cognitivo leve ya diagnosticado vive sola, tampoco significa que ya porque tiene tratamiento vamos a dejarlo solo y que viva normal. No, hay que organizarse para que los hermanos o bueno, los hijos hagan seguimiento, observación, llamar a cada momento, quizás un hermano llama un día, el otro hermano llama el otro, para ver si tomó la medicación, si asistió a sus citas, si hacerle un seguimiento. O sea, no podemos dejar que esta persona con el diagnóstico ya brindado viva a su libre albedrío. No podemos, porque sí puede haber algunos errores que a pesar de ser funcional, sí pueden cometer errores y no se dan cuenta, ¿no? Así que si la familia se organiza, si la familia también conoce en su totalidad qué cosa es el deterioro cognitivo leve, cuáles son los síntomas que pueden aparecer y todos están comunicados y están siempre monitoreando, genial, ¿no? Sí se puede. Y obviamente siempre buscando la ayuda de un especialista, ¿no? Para que les dé la orientación y obviamente monitoreo también del paciente como tal, ¿no? Muy bien. Nos mencionan sobre las pruebas psicológicas. En parte de la evaluación neuropsicológica se tiene que tomar, como ya dije, todas las funciones cognitivas tienen que ser exploradas. Pruebas para aplicar la memoria, atención, concentración, lenguaje. Y entre ellas tenemos la batería de adultos de la escala Wechsler, que es el WISE, para ver el nivel de inteligencia. Dentro del WISE también tenemos ciertas áreas que se evalúan como memoria de trabajo, velocidad de procesamiento de la información, que va con atención, las nocias, el tema de la organización, visoconstrucción, etcétera, y podemos aplicar otras baterías, ¿no? Como el test de Barcelona, que es una aplicación bastante amplia para el deterioro cognitivo, el Neuropsy, o pruebas más cortas como el MOCA, como el TAM o el Minimental, ¿no? Entonces, hay una gama de pruebas que se puede aplicar y con ello, obviamente, sacamos los perfiles, ¿no? También nos menciona, aparte de los olvidos, ¿qué segundo síntoma nos hace sospechar el Alzheimer? Solamente, o sea, no nos podemos guiar solamente de los olvidos, sino también cambios en el lenguaje, ¿no? Eso ya también lo había mencionado, problemas en la orientación, problemas en la coordinación, no organizan adecuadamente, dificultad en las funciones sensoperceptivas, errores, confusiones, quizás algunos delirios o alucinaciones, ¿no? Nos vuelven a preguntar sobre las escalas, ya las acabo de mencionar. Eh, las evaluaciones, sí, hay evaluaciones gratuitas, María Lourdes. Puedes comunicarte a través de los teléfonos de APEA que te pueden dar mayor información sobre ese tipo de servicios, ¿no? Acá mencionan, mi hermana no quiere que sus hermanos sepan de su enfermedad y los hijos, que sí conocen el diagnóstico. Bueno, para esto, cuando alguien es diagnosticado con algún tipo de deterioro cognitivo o demencia, sí es necesario que la familia se entere, porque va a llegar un momento en que la persona con esta enfermedad no puede o no va a tomar decisiones, no va a poder hacerse cargo de sí mismo, porque va a volverse dependiente y va a necesitar ayuda. Entonces, sí es importante que se comunique solamente a las personas más cercanas, a las personas que le van a dar la mayor protección y la ayuda. En este caso, quizás puede ser, si es el caso de la mamá, bueno, los hijos, ¿no? Que van a estar, o el esposo, el cónyuge, la esposa, que van a estar siempre al cuidado y atentos. Entonces, no podemos ocultar ese tipo de información, no podemos ocultar el diagnóstico, sí necesitamos tener toda la información a la mano y sobre todo saber qué hacer cuando esta persona empieza a presentar todos los síntomas o los síntomas neuropsiquiátricos o los síntomas más fuertes. Entonces, no podemos ocultar la información. Un paciente adulto mayor se encuentra postrado, ¿puede incrementar su deterioro cognitivo? Sí. Cuando la persona ya se encuentra postrada y necesita una serie de síntomas de sondas como nosogástricas, vesicales, etcétera, ya estamos hablando que el deterioro es mucho mayor, la persona no se vale por sí misma, hay una desconexión mayor porque una persona postrada empieza, o quizás ya el nivel de comunicación tampoco es el mismo, se comunica en monosílabos en algunos casos, entonces ya el deterioro es mucho mayor, ¿no? Bien, a ver, vamos a seguir leyendo. A ver, ya algunas de las preguntas que mencionan ya las estoy contestando de manera amplia.
Nos pregunta, ¿el diagnóstico lo hace el neuropsicólogo o el médico especialista? En primer lugar, tenemos que asistir al neuropsicólogo, es aquella persona que hace la evaluación y es este quien deriva a los médicos para complementar. Pero, ¿qué pasa? A veces los familiares deciden no ir a un neuropsicólogo o porque quizás no conocen la especialidad como tal y prefieren ir al neurólogo o al psiquiatra, ¿no? Entonces, el médico sí va a solicitar la ayuda del neuropsicólogo y les recomienda. O sea, siempre nos refieren a neuropsicología, no siempre van a llegar hacia nosotros para hacer esta evaluación y confirmar el diagnóstico. El médico lo que va a hacer es, obviamente, revisar el informe, ver el tratamiento farmacológico, pero de igual manera siempre nos va a derivar para hacer el tratamiento de estimulación y complementar con ayuda al diagnóstico, ¿no? Bien. Relación de infecciones urinarias, alteraciones cognitivas, sí, también hay una relación cuando se altera los patrones de o cualquier infección en el cuerpo del adulto mayor es peligro. Y peor si es que tiene un diagnóstico ya quizás se sospecha de deterioro cognitivo o de demencia, las infecciones de cualquier tipo son peligrosas porque va a ser un desnivel en todo su patrón metabólico y también vamos a observar más factores de síntomas neuropsiquiátricos. Y las infecciones urinarias son muy comunes en los adultos mayores y son silentes. Entonces, si vemos que el adulto mayor se desestabiliza y los cambios son muy bruscos, hay que sospechar de algo de esa naturaleza, ¿no? Y llevarlos inmediatamente al médico, ¿no? Luego continuamos. Vuelven a hacer preguntas sobre los familiares, si necesitan, si hay problemas asociados a la dinámica familiar o que los familiares no aceptan o no comprenden la enfermedad, hay que buscar la ayuda de un especialista para que el especialista les explique, porque puede ser muy difícil, ¿no? Y también he tenido casos donde los hijos no creen lo que dice el papá del diagnóstico de la mamá, ¿no? O los hermanos no están de acuerdo. Claro, pero no se trata de que el familiar o el hijo lo diga o que el familiar lo diagnostica, es que el especialista lo dice y qué mejor que recurran al especialista para que se le explique de manera más detallada, ¿no? Luego acá vuelven a preguntar cuál es la diferencia de Alzheimer y demencia. Bueno, ya lo había dicho que la demencia es como si fuera un globo y dentro de la demencia existen varios tipos, entre ellos tenemos más de 50 y la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, ¿no? Que si bien es cierto, es el más diagnosticado en el mundo porque hay más casos, hay más prevalencias, más incidencias, pero no es que sea el único tipo ni tampoco que el Alzheimer sea demencia, es lo mismo, no, es un tipo de. Bien, nos saludan desde el Hospital de Emergencia de Atevitarte. Muchas gracias por conectarte. Bien, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo evaluar el deterioro cognitivo precoz? ¿Cuáles serían las señales? Claro, las señales es que ya los problemas cognitivos son muy frecuentes. Ya no es que suceden de vez en cuando. Ya no es que, por ejemplo, voy a un ambiente de mi casa, por ejemplo, llego a la cocina y digo, ¿para qué vine? Hago el esfuerzo a los minutitos, vine por un vaso. Ya, eso es normal, puede ser una disminución o queja subjetiva de la memoria. O estoy hablando y luego, ¿qué te estaba diciendo? Ya me acordé, es esto. O agarro el teléfono y ¿a quién iba a llamar? Hago el esfuerzo y me acordé. Ya, un problema de deterioro cognitivo precoz es, voy a la cocina, me quedo minutos y minutos y minutos y horas y no me acuerdo para qué fui. Entonces me regreso, voy, vengo y no me acuerdo para qué fui. O puedo estar con el celular. ¿A quién voy a llamar? Y ya no me acuerdo. Quizás dejo eso, me pongo a hacer otras cosas y ya me olvidé. Pero yo sigo trabajando, sigo cocinando, sigo saliendo con mis nietos, pero ya me olvidé a quién iba a llamar. O por ahí quizás fui a la tienda, voy a comprar y no me dieron mi vuelto y yo me fui sin el vuelto. No me acordé, pero yo soy capaz de ir a la tienda, yo puedo comprar, yo puedo pagar, ¿no? Entonces, son esas señales que aparentemente, como les acabo de mostrar, aparentemente, bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que te olvidas tu vuelto o que te olvidas a quién llamaste. Pero si el recuerdo no viene inmediatamente, a pesar que hago el esfuerzo, hay que prestar atención. Algo está pasando, ¿no? Ahora, dentro también de los olvidos, hablando netamente de los olvidos, eh, pasa que también hay una serie de teologías, ¿no? O sea, los olvidos pueden ser parte también de un deterioro cognitivo,
pero también una persona con extrema depresión o niveles de ansiedad extremos también presenta problemas de memoria, ¿no? O personas con deficiencia de vitamina B12 también presentan problemas de memoria. Las personas con diagnóstico de TDAH también tienen problemas de memoria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir al especialista, ¿no? Para que nos dé un diagnóstico y nos diga qué está pasando, ¿no? Muy bien, entonces, acá nos preguntan sobre estimulación neuropsicológica en pacientes postrados. Aquí lo que podemos utilizar muchísimo y nos hablan de la Clínica Geriátrica San Isidro Labrador, muchos saludos, nos preguntan esto. Acá debemos utilizar estímulos sensoriales, activamos nuestro lóbulo parietal. Los estímulos sensoriales pueden ser luz, sonidos, olores, sabores, activamos hasta cuestiones táctiles, ¿no? Activamos todos nuestros sentidos para que estas personas con el mínimo de simulación o el mínimo de reserva cognitiva o neuroplasticidad puedan utilizarla. Quizás hacerle oler diferentes fragancias, sonido derecho, sonido izquierdo, puede levantar la manito, se escucha el sonido del lado derecho, levantamos la mano. Al hacer ese ejercicio tan básico, ya saben qué zona se activa, estamos activando el lóbulo parietal. Incluso necesitamos también habilitar para estas personas terapia física o todo lo que tenga que ver con movimiento, movimientos muy sencillos. O reconocimiento también de figuras, pueden mostrarles algunas fotos o figuras y se van a dar cuenta cómo esas personas muestran a un cambio en movimiento de la mirada, cambio en movimientos físicos, van a tener una reacción emocional ante las imágenes que ustedes les muestren. O pueden leer un cuento, o muy básico, o pueden escuchar una canción de lo que le gustaba a esta persona, cosas donde hagan despertar el lado sensorial, emocional, físico, y tener este contacto. Incluso, a veces creemos y decimos, bueno, las personas postradas, no todas las personas postradas no pueden hablar, no todas las personas postradas no están escuchando. Entonces, podemos habilitar también las conversaciones, ¿no? Todos los días, y esto va para todas las personas que tienen demencia, todos los días que tenemos contacto con ellos, tenemos que hacer orientación a la realidad. Desde su nombre, desde su edad, fecha de nacimiento, el día donde se encuentra, la fecha, dónde se encuentran, ¿no? Para que ellos estén ubicados, orientados y sepan en qué lugar o con qué personas contar. O incluso, si ustedes saben que es una persona postrada, pero que habla y conversa, todos los días quizás se puede olvidar quién es la persona quien le está acompañando. Entonces, hacer la presentación. Pasa de que ellos, definitivamente, su memoria inmediata es la más afectada y no se van a acordar. Entonces, todos los días o cada cierto tiempo me puedo volver a presentar y esa persona entra en confianza. Acordémonos que la demencia no es lo mismo que locura, son dos cosas diferentes. La locura va por un tema de esquizofrenia y la demencia es un tema totalmente diferente. La persona es muy consciente de lo que piensa, de lo que siente y lo que observa. Es muy consciente de lo que se olvida y los cambios que está teniendo en todo a lo largo de la vida. Y es aquí donde puede haber sufrimiento y estado emocional decaído porque se da cuenta que no es la misma de antes. Me doy cuenta que no me puedo mover, que ya no decido como antes y sufro. Y es aquí donde las emociones decaen. Entonces hay que tener bastante cuidado, respetar la individualidad, respetar también todo su pasado y obviamente su derecho como tal. Así que, bueno, tenemos todas las indicaciones. Bien, entonces, espero que haya podido responder. También nos escuchan desde Colombia. Gracias a todos los que están conectados. Me encantaría responder todas las preguntas y quedarnos. Y de hecho que tenemos, nos quedaríamos horas y horas hablando de estos temas que son tan interesantes, porque en verdad el cuidado del adulto mayor o el cuidado de personas con demencia no solamente se reduce a un tipo de intervención. Tenemos múltiples aristas, múltiples temas para conversar, pero pueden hacer llegar sus dudas o preguntas o llegar hacia mí a través de APEAD o en los teléfonos que ya acabo de mencionar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente APEAT estaba seguro, los voluntarios de APEAT estábamos seguros de que la charla iba a ser un éxito, porque ya lo fueron las anteriores charlas. Entonces, ya sabemos con quién estamos tratando. Muchas gracias de nuevo.
como hemos dicho varias veces, esta presentación está siendo grabada. Eh, perdón, Pagó la cuelga en sus servidores y nosotros hacemos lo mismo, agarramos el enlace y lo ponemos en nuestro Facebook, de modo que probablemente mañana, pasado mañana, ya tengamos en el Facebook de APEA, que está acá arriba a la derecha, para mí es APEA, no sé si ven la manito, eh, pueden buscarnos ahí y nos van a encontrar. Hay algo que quizá complementar a toda la excelente presentación de hoy día, que pasamos por alto cuando tenemos un pariente que empieza a dar muestras de pérdida cognitiva. Nos enfocamos mucho en lo que es eso, el tratamiento, cómo darle estimulación, etcétera. Pero se pierde de la perspectiva el hecho de que esta persona dentro de muy poco tiempo ya va a perder la capacidad de tomar decisiones. Entonces, no es que hay que ocultarlo de la familia, hay que al contrario hacer que la familia lo sepa. Y es más, ayudarlo a tomar todas las decisiones de lo que requiera. Hay muchas cosas legales que todos tenemos entre manos que las descuidamos. Entonces, para este tipo de charlas también necesitamos el auxilio de un abogado que nos diga qué cosa es lo que tiene que hacerse con una persona que se le descubra unos síntomas que indican que entre los 3 años o 5 años no va a tener capacidad de tomar decisión. Y cosas de ese tipo hay que complementar. Bueno, regresando a la presentación, licenciada, realmente como de costumbre, como las veces anteriores, ya estamos acostumbrados a las excelentes presentaciones y no quisiera simplemente despedirme sin comprometerla a que en un futuro nos ilustre sobre alguna otra cosa dentro de la especialidad de psicología, porque a todos aprendemos y aprendiendo mejoramos nuestra capacidad cognitiva también y nos sirve para poder ayudar a otras personas que están en trances similares. Bueno, por mi parte, solamente me queda agradecer a Bagó y pedirle que por favor nos avisen en cuanto cuelgan la grabación para pasarlas a todas las personas que han participado hoy día o aquellas que no pudieron participar. Muchísimas gracias, Cristel. Un abrazo virtual con el agradecimiento de parte del grupo de voluntarios de APEA. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos vemos.